Hola, bienvenidos a todos. Es un gusto poder saludarlos y estar aquí para presentarles este tutorial para tejer este suéter que es para bebé de 6 meses en adelante. Tiene un punto muy bonito en la parte de abajo, igual que las mangas. Aquí está la parte de arriba. Queda muy suave. Aquí está la espalda, precioso, que se ve. Aquí está la parte de la orilla terminada en esta forma. El listón le da una vista muy bonita para recoger un poco a la medida que guste. Aquí al frente le di una terminación diferente a la parte de arriba de los botones. Lo puede hacer a la medida que guste. Ahí les doy las indicaciones cómo tejer esta parte para reducirlo o aumentarlo según el hilo que tenga para este suéter. Las manguitas de igual forma están tejidas con un puño que hace la terminación de la manga muy bonita. Este suétercito lo tejí con 200 gramos, 4 madejas de 50 gramos. Antes de empezar a tejer, suscríbase para que tenga el siguiente y los siguientes proyectos. Vamos a empezar a tejer este precioso suéter. Para hacer este suétercito estoy usando estambre omega de la línea Nevado. La madeja es de 50 gramos. Aquí tengo la información: 88% acrílico y 12% poliéster. Este color es el número 85, verde limón. Lo tengo en mi tienda en línea por paquete de 5. En total son 250 gramos de hilo en este paquete. Abajo en la cajita de información del video les voy a dejar el enlace de la tienda para que vean este material y algún otro que pueda necesitar para sus proyectos. El gancho que estoy usando es 2.25 milímetros. Se van a necesitar marcadores. Estos también los tengo en la página de la tienda en línea disponibles. Están bajo la categoría de accesorios. También les recomiendo los ganchos que tengo de mango suave. Son muy cómodos para usarse. Tengo diferentes medidas y el mango también de bambú en diferentes medidas. Estos los van a encontrar en la categoría ganchos para tejer. Se van a necesitar 3 botoncitos de la medida que guste, el hilo con la aguja y el listón que combine igual con lo que le vaya a agregar. Empiezo el tejido con 24 cadenas. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 cadenas. Para empezar la primera vuelta voy a tejer 2 cadenas. En estas 2 cadenas es el primer medio punto que se va a formar, y en la tercera cadena se teje el segundo medio punto. Son 2, 3,
4 y 5. 5 medios puntos y tengo 20 cadenas. Se va a tejer en cada espacio de cadena un punto alto. Los 20 puntos altos en la primera vuelta. Para empezar la segunda vuelta, 3 cadenas, le doy vuelta. Aquí ya está el primer punto alto de los 20. Aquí tenemos la cadena del punto alto. Se va a tejer en el siguiente punto alto el lazo de la cadena en la parte de atrás. Un solo lazo en la parte de atrás. Hasta llegar al medio punto. Están los 20 puntos altos, los 5 medios puntos, siempre tomando el lacito de la parte de atrás. Es 1, 2, 3, 4 y en la cadena se teje el último medio punto y ahí tenemos terminada la segunda vuelta. La tercera vuelta, 2 cadenas. Estas 2 cadenas es el punto que corresponde al primer punto. El segundo, aquí son 2, 3, 4, 5 y los puntos altos. Siempre en toda la vuelta tomando el lacito de la parte de atrás. Aquí está el inicio de la tercera vuelta. Está la tercera vuelta, la 4, siempre empezando con 3 cadenas y en cada espacio el punto alto. Se tiene que estar revisando los puntos que sean los mismos que se estén tejiendo de punto alto. Igual los medios puntos se deben de estar contando. Es la vuelta 4, los 20 puntos en la vuelta 4. Aquí empiezo el primer medio punto. Son 3, 4 y en la cadena el medio punto. Así vamos a seguir tejiendo. Esta es la vuelta 5, 2 cadenas que corresponde al primer medio punto y paso al siguiente. Aquí son 2, 3, 4 y 5. Y voy a continuar con los 20 puntos altos. Esta es la vuelta 5. Tejí 77 vueltas en total para la parte de arriba del suéter. Aquí tengo divididas ya las mangas. Esta es la parte del frente. Son 10 vueltas y 10 vueltas. En esta parte, esta es la vuelta 10 y aquí empieza la manga.
En la manga tengo 9 al hombro y 9 donde termina la manga. En total son 18 vueltas de la manga. En este lado también igual son 18 vueltas de la manga. Aquí está el hombro a la mitad. Y de esta marca a esta es la espalda. Son 21 vueltas. Aquí tengo la mitad marcada. Y estas dos son las 3 vueltas en medio donde va a ir un motivo. Apunte las indicaciones, la cantidad de las vueltas para la parte del frente, lo que son las mangas y la espalda. Y por último, en el lado contrario, son 10 vueltas del frente. Aquí donde se terminó la vuelta 77, se va a continuar para empezar la primera vuelta tejiendo 3 cadenas. Los puntos altos se van a tejer de 2 lazadas. Aquí enseguida 3 puntos altos en un solo punto. Una cadena. Aquí en medio de cada vuelta se teje medio punto, una cadena. Este es el motivo de la orilla, es la mitad del motivo. Aquí se necesitan 3 vueltas para un motivo. Voy a empezar en este espacio para tejer los 3 puntos altos. Después de los 3 puntos altos, enseguida un punto alto, una cadena, un punto alto, en el siguiente espacio 3 puntos altos, una cadena. Aquí empezamos 1, 2, 3 vueltas. Aquí lo debemos de terminar el motivo con medio punto. Así como se tejió este espacio, se van a tejer los siguientes espacios tomando en cuenta que va arriba de 3 vueltas cada motivo. Así se va a ir tejiendo cada 3 vueltas este mismo motivo, una cadena después del medio punto. En este espacio se va a tejer el grupo de 3. Un punto alto separando un espacio, calculando ahí más o menos una cadena en este mismo punto alto, un punto alto, en este espacio se teje el grupo de 3, una cadena, el medio punto aquí al final de las 3 vueltas. Aquí está un medio punto, una cadena,
los 3 puntos altos, y estos 2 puntos altos van separados de un espacio, de un espacio y de un espacio. Solamente aquí lleva una cadena, los 3 puntos altos, una cadena y el medio punto. Esto es el motivo que se va a tejer en cada 3 vueltas. Este es el último motivo completo. En las 3 vueltas se va a tejer así como se empezó la vuelta, con una cadena, tres puntos altos, y en el último espacio se teje un punto alto. Esta vuelta se teje al lado derecho. Este va a ser el lado derecho. La segunda vuelta va a tejer al lado revés una cadena y medio punto en el primer espacio en la orilla, una cadena. Por la parte de arriba se toma el punto alto para tejer el medio punto. Son 2 medios puntos, 3 cadenas, 2 medios puntos. Por la parte de arriba se toma el punto alto, se teje el medio punto, una cadena, se pasa un espacio y por la parte de atrás se teje el punto alto con el medio punto, una cadena, por la parte de atrás el medio punto, una cadena, se pasa un espacio, por la parte de arriba los 2 medios puntos, tres cadenas, 2 medios puntos por la parte de arriba, una cadena, se pasa un punto alto, por la parte de atrás medio punto, una cadena, por la parte de atrás medio punto, una cadena. Después de la cadena se pasa un espacio y se tejen 2 medios puntos. Aquí repito otra vez 3 cadenas en los 2 primeros puntos por la parte de arriba, 2 medios puntos, 1, 2, una cadena. Estos 2 puntos altos que están en medio, separados de una cadena, van por la parte de atrás el medio punto con una cadena, medio punto, una cadena, se regresan pasando un espacio y los 2 medios puntos. Aquí están los últimos 2 medios puntos, que es la marca donde ya está la manga. Esta es la parte del frente. Aquí se tejen las 3 cadenas, se pasa el espacio de la manga. Aquí está la siguiente marquita, este es el hombro. De la marquita en adelante se va a tejer igual los 2 medios puntos después de las 3 cadenas por la parte de arriba, una cadena, se pasa un espacio, por la parte de atrás el medio punto, una cadena por la parte de atrás,
medio punto, una cadena, se pasa un espacio y son 2 medios puntos al frente. Se empieza con 3 cadenas el siguiente motivo en la parte del frente, una cadena por la parte de atrás pasando un espacio, una cadena. Estos son los puntos altos que se tejen por la parte de atrás, una cadena, y al frente los siguientes 2. Aquí se va a seguir el siguiente motivo. Ya saben cómo se debe de tejer, así como estamos tejiendo aquí en la vuelta 2. Y en la manga, si necesita espacio debajo del brazo, puede tejer 9 cadenas para un motivo. Si necesita 2 motivos, se tejen 18 cadenas. Eso depende de la medida que se esté haciendo y el hilo también que se esté usando. Y esto se teje así como se ha estado tejiendo en la vuelta 2. Se termina la vuelta 2. Este es un motivo completo, 3 cadenas, 2 medios puntos, una cadena y medio punto en la cuarta cadena. Ahí está terminada la vuelta 2 al lado revés. Se empieza a tejer la vuelta 3 con 4 cadenas. Le doy vuelta en el espacio de cadena de la vuelta anterior, los 3 puntos altos, una cadena, medio punto en las 3 cadenas, una cadena en el espacio de cadena, 3 puntos altos, tres puntos altos, el punto alto por la parte de arriba, una cadena, el medio punto se toma por la parte de arriba, en el espacio de cadena, 3 puntos altos, una cadena, medio punto, una cadena, y se repite el motivo. Aquí está el espacio de cadena para tejer los 3 puntos altos, el punto alto en el medio punto por la parte de arriba, una cadena en el siguiente medio punto, el punto alto en el espacio de cadena, los 3 puntos altos, una cadena y medio punto. Esto se va a repetir en la vuelta 3. En la vuelta 3, debajo de la manga, este es el último grupo de puntos altos, una cadena y medio punto en las 3 cadenas, una cadena en el espacio de cadena,
3 puntos altos, en el medio punto por la parte de arriba el punto alto, una cadena, el punto alto en el siguiente medio punto, en el espacio de cadena 3 puntos altos, una cadena y medio punto. Esto es lo que se va a repetir en la tercera vuelta, en esta misma forma, hasta llegar a la siguiente orilla. Se termina la vuelta 3. Aquí tengo el último motivo, una cadena, medio punto, una cadena, en el espacio de cadena 3 puntos altos, el punto alto de la orilla en el medio punto, ahí está terminada la vuelta 3. La vuelta 3 se tejió al lado derecho, la 4 se va a tejer una cadena al lado revés, medio punto en el primer punto, una cadena, se pasa un espacio por la parte de arriba, medio punto, medio punto, ahí está la mitad del motivo de la orilla, 3 cadenas, en el primer punto alto por la parte de arriba 1, 2 medios puntos, una cadena por la parte de atrás, el medio punto, una cadena por la parte de atrás. Recuerden que estos dos puntos se tejen por la parte de atrás para que al lado derecho queden realzados los 2 puntos altos. Es una cadena. Para pasar el siguiente punto alto se teje la cadena de separación y por la parte de arriba los últimos 2 puntos altos. Y se vuelve a repetir la separación de 3 cadenas, los 2 medios puntos por la parte de arriba, la cadena para pasar el punto alto de los 3 por la parte de abajo, los 2 puntos altos que van a la mitad del motivo, una cadena por la parte de atrás, medio punto, una cadena, se pasa un punto y 2 medios puntos por la parte de arriba y se tejen los 3 puntos de cadena y así se va a continuar para terminar la vuelta 4. Se termina la vuelta 4, aquí está el motivo completo, 3 cadenas por la parte de arriba, se tejen los 2 primeros puntos con medio punto, una cadena, en la cuarta cadena tejo el medio punto. Ahí está terminada la vuelta 4. Para tejer la vuelta 5, que son los puntos altos,
Tengo las 4 cadenas para el punto de la orilla. Le doy vuelta. Cada vuelta que se teje al lado derecho, que es la vuelta de punto alto, se va a tejer en este espacio 3 puntos altos en todo el tejido. Al empezar y terminar va a llevar 3 puntos en cada espacio de cadena. Una cadena, una cadena. En esta vuelta voy a aumentar 4 puntos altos. Se está aumentando un punto alto. Las vueltas anteriores son de 3 puntos altos. 4 puntos altos. El punto alto por la parte de arriba. Una cadena. El punto alto por la parte de arriba, siempre tomando el medio punto que se tejió en la vuelta anterior. Los 4 puntos altos en el espacio de cadena. Una cadena y medio punto en las 3 cadenas. Tenemos el inicio de la vuelta 5. Así se va a seguir repitiendo la cadena, los 4 puntos altos, el punto alto en el medio punto por la parte de arriba, una cadena en el medio punto al frente, los 4 puntos en el espacio de cadena, aquí están los 4 puntos en el espacio de cadena, una cadena, medio punto, una cadena, y así se va a seguir hasta terminar la vuelta 5 con el aumento de 4 puntos altos en cada punto de cadena. Se termina la vuelta 5. Aquí tengo el último motivo, 4 puntos altos, 4 puntos altos, sin contar los 2 puntos realzados que van a la mitad del motivo. Una cadena, medio punto, una cadena, 3 puntos altos, ya saben que al inicio y a la terminación de la vuelta de punto alto lleva solamente 3 puntos altos y el punto de la orilla. Ahí está terminada la vuelta 5. Así se ve lo que se ha avanzado hasta la vuelta 5 de la parte de abajo. Gracias por llegar hasta el final de este primer video. Se va a continuar en el segundo y ahí vamos a terminar de tejer el suéter.